En este segundo apunte sobre el pensar filosófico, se proponen algunos criterios que pueden guiar tu práctica en esta herramienta fundamental. Igualmente encontrarás en estos apuntes algunos desaprendedores y aprendedores. Los primeros son reflexiones que cuestionan aspectos diversos del pensar filosófico. Por su parte, los aprendedores son pensamientos expresados principalmente por filósofos sobre esta misma práctica. Concluiremos invitándote a realizar un segundo proyecto para mejorar en tu reflexión y uso de esta herramienta clave. Un primer criterio particularmente importante para la aplicación de la herramienta del pensar filosófico es tomar en cuenta la importancia de su ejercicio en libertad y con un saludable sentido crítico. Libertad y sentido crítico en el pensamiento son posibles cuando los hacemos valer en la práctica, es decir, cuando aprendemos a dudar, rechazamos cualquier forma de dogmatismo y afirmamos la voluntad de pensar por nosotros mismos. Las herramientas del pensar filosófico son el diálogo, la reflexión y sí, la lectura. Lo sustantivo del pensar filosófico está en la idea, propuesta por Wittgenstein, de que los problemas se resuelven no mediante la contribución de nuevos conocimientos, sino mediante la disposición de las cosas que nos son familiares desde hace mucho tiempo. Lectura y conversación nos ayudan sobre todo a conocer y reconocer las preguntas y respuestas que otras personas han formulado en su propia búsqueda. Pensar filosófico es una actividad posterior a la actividad. Pudiera ser aprendizaje y luego aprendizaje sobre el aprendizaje. Lo importante, sin embargo, es fomentar la capacidad de transferir las experiencias particulares a reflexiones de mayor alcance, posiblemente general, extraer conclusiones de las conclusiones, mantener siempre conectadas la dimensión de lo práctico e inmediato con lo humano en su mayor amplitud y complejidad posibles. Valorar la síntesis de sabiduría en los refranes y aforismos es una manera de observar la posibilidad de combinar un conjunto amplio y diverso de posibilidades en el pensamiento, expresado en unas cuantas palabras. Son abundantes los ejemplos de esta síntesis de sabiduría en los dichos, refranes y aforismos, que, por cierto, acompañan el entendimiento y la reflexión de todas las herramientas para desaprender y aprender. Hay quien piensa que el primer objetivo de filosofar es aprender a razonar. De acuerdo con el documento Filosofía, una escuela de la libertad de la UNESCO, asignar a la filosofía el papel del aprendizaje del razonamiento en las escuelas podría considerarse como una trampa que cabe descartar desde un principio. En efecto, puede considerarse que hay otras asignaturas más idóneas que la filosofía para formar las competencias lógicas y analíticas de los alumnos, como ocurre, por ejemplo, con las matemáticas. Aprender a pensar filosóficamente solo es posible en la escuela. Sobre este punto en particular es pertinente la voz de alerta del filósofo Fernando Savater, cuando se refiere a que la formación filosófica, dice él, no se transmite por simple impregnación cultural o a través de ritos colectivos, sino más bien de persona a persona, y sobre todo como un producto del esfuerzo individual. La escuela, eso sí, puede ser un elemento clave para ampliar el campo de visión sobre exponentes, corrientes y obras de filosofía a través del tiempo. Se dice a veces que la sabiduría es una parte del conocimiento. Quizás lo correcto es lo opuesto, en la medida en que el conocimiento es información y creencias relativas a contextos particulares o especializados. En cambio, la sabiduría, de la que se ocupa el pensar filosófico, abre su horizonte a propuestas generales de mayor contenido y alcance. Se afirma también que es lo mismo sabiduría que erudición. Probablemente no sea así. Erudición está más asociada a la cantidad y diversidad de conocimientos, la idea de una mente enciclopédica tal vez. La sabiduría, en cambio, es más cercana a la síntesis, al enunciado de pocas palabras en el que cada una de esas palabras y el arreglo del conjunto se expande en múltiples direcciones de comprensión o interpretación.
El segundo de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Libertad y sentido crítico en el pensar filosófico. El propósito de este proyecto es analizar las ventajas y desventajas del ejercicio de la libertad y el sentido crítico en el pensar filosófico. Localiza el documento de los proyectos en el archivo en formato PDF en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros que se acerquen más a tus experiencias y necesidades.